San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México en la que se ubican la antigua fortaleza y el puerto. La construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, en el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios de la época contra España. Su nombre original era Chalchihuehuecan o Chalchichuecan. El 8 de abril de 1518, el capitán Juan de Grijalva comandaba la segunda expedición de adelantamiento enviada desde la isla Fernandina, en Cuba, por Diego Velázquez, gobernador de esta isla y que había recibido título de adelantado para esta región. Como todos, este adelantamiento incluía el descubrimiento, la exploración, la vialidad de fundación de nuevas poblaciones, la reducción de la barbarie cultural, la conquista y naturalmente la búsqueda de oro. Grijalva, tras descubrir y explorar en tierra firme la desembocadura del río, dominó esta región, Tabasco, y la expedición continuó por mar a lo largo de la costa hasta llegar a una isla que tenía casas de piedra y un templo. Continuó la expedición nuevamente hasta otras islas que los naturales llamaban Culúa. Grijalva, según la costumbre cultural y la política española de la época designada para América, añadió como nombre de pila el de San Juan, al que ya tenía la isla, de lo que aquí resulta San Juan de Ulúa. Vale la pena repasar un poco lo que se ha dicho ya sobre esta isla, que lo fue durante mucho tiempo, probablemente hasta inicios del siglo pasado, cuando fue conectada artificialmente a tierra firme, y su destino fue labrado sobre las aguas del Golfo de México. Dicen que fue el mismísimo Juan de Grijalva quien desembarcó precisamente aquí el día de San Juan, el 24 de junio de 1518, y por eso recibió el islote, la isla, el nombre de San Juan. Y al encontrar los españoles cuerpos de personas sacrificadas deliberadamente, según pues prácticas o costumbres prehispánicas en muchas partes de Mesoamérica, cuando se preguntaba a los nativos del lugar quién había sido, la respuesta, dice la investigación histórica, que los culuas o culúas lo habían hecho. Los españoles entendieron y asumieron que los nativos se referían al lugar y desde entonces le llamaron también ulúas. Y desde entonces la isla se llamó finalmente San Juan de Ulúa. En ese mismo siglo XVI, bien pronto y por razones estratégicas y militares, los españoles decidieron construir una fortaleza en el sitio de San Juan de Ulúa. Y el objetivo era obvio, era dotar a la Villa Rica de la Veracruz, el primer municipio continental, de un sitio que protegiera la ciudad de los ataques de piratas o de otras potencias. Como sabemos, la Villa Rica de la Veracruz fue durante siglos pues la principal puerta de Europa a nuestro continente. En 1535 entonces inició la edificación del castillo, que fue construida bajo la figura de un presidio o fuerte español, concentrando en su interior tres funciones fundamentales, primordiales, que en esta reconstrucción se pueden entender de mejor manera. Primero, ser la sede donde radicaba la autoridad. Segundo, fungir como un sitio de defensa, albergando desde luego tropas. Y tercero, funcionar también como prisión. Bueno, además ha sido un lugar propicio para múltiples leyendas, historias, cuentos, narraciones. Una de ellas, quizá de las más antiguas, se refiere a la colonia. Se dice que aquí estuvo presa la mulata de Córdoba, una mujer que fue acusada de practicar la hechicería, y la leyenda dice que
Pues la mulata de Córdoba pintó con un trozo de carbón un navío en la pared, con velas extendidas, el viento a su favor, y esta leyenda, pues que muy leyenda y muy fabulosa, digamos, cuenta que la mulata se escapó subiéndose al barco y navegando hacia el horizonte. Suena un poquito difícil de creer, pero es muy bonita, ¿no? La fortaleza de San Juan de Ulúa está construida sobre el islote del cual recibe su nombre. Las flotas de la carrera de las Indias requerían de un puerto seguro y a resguardo ante los embates de los vientos del norte que azotaban la costa veracruzana. El proceso de construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa tiene una duración de 3 siglos, del siglo XVI al siglo XVIII, e incluso existen proyectos para la mejora de sus defensas en el siglo XIX. Para los proyectos y obras de San Juan de Ulúa participan ingenieros militares de distintas nacionalidades que trabajan para la corona española. Personajes de la talla del italiano Bautista Antonelli, el holandés Adrian Bow, el alemán James Frank, el ingeniero italiano Felix Prosperi, quien publica en Nueva España su tratado de arquitectura militar La Gran Defensa en 1744, sin dejar de lado los proyectos de Lorenzo de Solís, Miguel del Corral, Pedro Ponce, Agustín López de la Cámara Alta, Manuel de Esteban y Agustín Creme, entre otros. Las primeras obras defensivas son iniciadas en 1535 por el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, y consiste en un muelle, una torre y algunas construcciones de madera que servían de almacenes para la mercancía proveniente de Europa, así como la construcción de un muro donde se amarran los barcos, conocido hoy en día como el Muro de las Argollas. Con el paso del tiempo, San Juan de Ulúa se convirtió en la fortaleza más formidable de su tiempo, en esta parte del hemisferio. El 23 de septiembre de 1568, sus muros fueron testigos de la batalla de San Juan de Ulúa, en la que una armada de escolta, de parte de la flota o armada española, y a las órdenes del general Francisco Luján, batió a una flotilla de piratas corsarios ingleses, bajo el mando de Francis Drake y John Hawkins. Ya para comienzos del siglo XIX, y al ser consumada la independencia mexicana del dominio de España, en 1821, la fortaleza e isla se convirtieron en el último baluarte de la metrópoli por recuperar su antiguo dominio. La fortaleza cayó el 23 de noviembre de 1825. Durante este mismo siglo, en este lugar se defendió la soberanía de la nación mexicana, y también se le dio otros usos diferentes al de su función original. Fue ocupada por el ejército francés en la Guerra de los Pasteles en el año 1838, y por las tropas estadounidenses durante la invasión norteamericana llevada a cabo hacia 1847. Posteriormente fue transformada en prisión para políticos. San Juan de Ulúa también fue sede del Poder Ejecutivo Federal en 1915, cuando el entonces presidente, Venustiano Carranza, decide utilizar el edificio como sede de su gobierno durante algunos días. Actualmente es un museo, con excepción de uno de los baluartes que está ocupado por la Armada de México.